Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oiga, qué cosa. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Qué cosa más rara. Oiga, eso le incluye a usted, ¿verdad? Y a mí. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Qué hermoso pasaje, envuelto en un contexto sumamente negativo. Porque si lees el libro de Romanos, apenas estamos en el capítulo 5 aquí, ¿verdad? A puro inicio del pasaje del libro. El principio es negativo como el caramba, fíjese. Si usted lee el capítulo 1, lo que dice es que la humanidad se encuentra caída de la gracia porque no adora al Dios verdadero. El capítulo 2 entonces dice, los judíos están bajo condenación porque han caído de la gracia por no hacerle caso a la revelación de Dios. El capítulo 3 te lo resume y te dice que todos hemos hecho lo malo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles y luego vuelve y repite, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si el que no hace lo bueno, ¿qué es lo que hace? Pues lo malo. Es en este contexto de condenación por falta de fe, de sumisión y de obediencia a Dios que encontramos nosotros este pasaje. El pasaje nos dice que hay salvación a través de Cristo por la fe. Usted y yo, cuando escogemos confiar en Dios, somos absueltos de culpa de nuestros pecados. Romanos también dice en el siguiente capítulo que la paga del pecado es la muerte. El que peca, el que desobedece, el que se aparta del guía divino, merece la muerte. Y no tan solo la muerte física, porque eventualmente todos moriremos, sino la muerte relacional con Dios, que de hecho es lo que nosotros llamamos infierno. El infierno es la muerte porque no hay relación con Dios, el dador de la vida. Es en la conexión con Dios que el individuo logra tener vida eterna. Entonces, cuando usted pone su fe en Dios, establece esa conexión con Él y Él te justifica por la fe. Él te hace o te considera absuelto de culpa y en vez de morir, tienes vida. Justificados pues por la fe. Esa fe causa que la tensión que tenías con Dios por causa del pecado cese. El pecado siempre causa tensión, hermanos. El pecado es la fuente de problemas que nosotros tenemos.
Te robó. ¿Quién te robó? El ladrón. ¿Y qué es robar? Pecado. Te fue infiel. ¿Quién te fue el infiel? Pues el adúltero. ¿Y qué es el adulterio? Pecado. Te mintió. ¿Por qué? Porque no te dijo la verdad. ¿Y qué es eso? La mentira. Pecado. Las tensiones humanas casi siempre, por no decir siempre, vienen por causa de pecado. Imagínese usted la tensión con Dios, quien te ama al punto tal de enviar a su Hijo a morir por ti. Cuando pecas, le ofendes y mereces la muerte. Pero Dios te ama tanto que a través de la fe en su Hijo Jesucristo te absuelve de culpa y eres justificado. No por méritos personales, porque nuevamente lo que usted y yo merecemos es la muerte, es por la fe en aquel que justifica, que perdona y que te acepta a pesar de tu pecado. Más adelante Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ciertamente, el pecado que produce muerte, el pecado que nos aleja relacionalmente de Dios, el pecado que ofende a Dios, el pecado que causa tensión entre usted y Dios, encuentra en Cristo perdón y eres absuelto de culpa. Siendo este el caso, puedes enfrentar las dificultades de la vida diferente. El sentimiento de culpa no te puede destruir por los pecados del pasado porque has sido absuelto. El futuro que tienes no es de muerte, sino de vida. No de oscuridad, sino de luz. Y por eso puedes decir, mi futuro en Cristo es brillante. Y si tu futuro en Cristo es brillante, tu presente lo enfrentas de una forma diferente. A eso se debe que en 1 Tesalonicenses Pablo dice que él no quiere que sufras como aquel que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza y el pasaje nos dijo que es una esperanza con un calificativo interesante. Es una esperanza que no avergüenza. Hay esperanzas que avergüenzan, porque hay gente que te promete y tú esperas y no te cumple. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Esperar, y a veces uno de ingenuo se le pone a creer a gente así, solamente para avergonzarse por haber perdido el tiempo en esperar en alguien que no tiene credibilidad. Pero la esperanza que usted y yo tenemos en Cristo es una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Por eso es que el primer punto que yo encuentro en este pasaje es que su amor, el amor de Dios, nos ancla. El amor de Dios nos ancla. Imagínese usted estar en una barca, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha ido a algún crucero alguna vez? ¿Cómo que no? Aquí alguien tiene que... ¡Ay, que claro! ¿A dónde fueron, hermana? ¿Hay crucero en el lago? No el ferry, yo digo el crucero. No, porque el ferry es otra cosa. Pero por lo menos fue al ferry. ¿Usted fue al ferry también, hermano? No al crucero, no. Anda pa'l caramba, mire eso. ¿Conocen los cruceros? Sí. Por fuera.
Sí. Oye, bueno, independientemente, tanto el crucero como el ferry, ¿verdad? Usted se monta en esa nave, ¿verdad? Y se va. Oye, pero los cruceros, esos son asuntos, eso es increíble, esos son creaciones majestuosas, ¿verdad? Usted los ve y a menos que sepa que es un barco, cree que es un edificio que está ahí nomás. Un edificio de 20 plantas o algo así. Es una monstruosidad de construcción. Es algo tan grande. Pero cuando llega a la costa, a pesar de ser tan grande, necesita un ancla. El ancla, en relación al peso y tamaño del crucero, es una cosita, casi no hace nada. En tamaño, en peso. Pero tiene la función vital de traer estabilidad. De ahí el crucero no se mueve. Como en los trenes. ¿Verdad, Naín? Que cuando viene el tren se para, le ponen algo enfrente para que no se vaya. Y es muy grande y pesado eso. ¿Cuánto pesa lo que se le pone para que no se mueva el tren? ¿Y cuánto pesa? ¿Y el tren? Ya eso es otra cosa. Causa estabilidad. Esa es la función del ancla o del obstáculo en el tren. Estabilidad. De aquí no se va, no se mueve. Curioso, las olas siguen viniendo, los vientos siguen soplando, pero el barco allí se queda, anclado. Su amor te ancla, trayendo estabilidad en medio de los riesgos. ¿Por qué se pone el obstáculo al tren? Porque se puede ir, ¿verdad? Si no se pudiera ir, no se pone. ¿Para qué perder el tiempo con algo que no va a pasar? Lo mismo pasa con la barca. Sin duda alguna, la ola se lo va a llevar, porque los vientos siguen soplando. La marea sube y baja, independientemente de dónde esté el barco. El ancla allí se encuentra porque hay un riesgo. Y el amor de Cristo es nuestra ancla en medio de las dificultades. No olvides que Dios te ama. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Cristo ha sido derramado. Cristo te ama. El que ama camina seguro. Es increíble el sentimiento de seguridad que el amor causa. Oye, cuando los niños se encuentran en un ambiente de amor, aunque le hagan bullying, no es destruido, porque está en un ambiente de amor. Y cuando llega a la casa, se siente diferente, porque el niño, la niña sabe, sin duda alguna, que es amado, amado. El amor de Cristo te ancla. Y debes de recordar que tanto Él te ama. Ese es uno de los grandes retos de la Biblia. ¿Cuánto es que te ama Cristo? Pablo le llama un misterio, porque nosotros somos literalmente incapaces de descubrir la magnitud del amor de Dios. A eso Pablo dice que podamos nosotros saber la anchura, la altura, porque no lo sabemos. La profundidad y la magnitud del amor de Dios hacia ti. Cuando tienes presente que Dios te ama, los vientos soplan pero sigues parado. Amén. Las dificultades se vienen, pero sigues estable, no destruido. Porque reconoces, yo soy amado por Dios.
Cuando los otros te rechazan, entonces yo soy amado por Dios. Cuando las dificultades financieras se vienen y usted dice, oye, ¿qué me va a pasar? Recuerda, usted es amado por Dios. Y el que ama te bendice. El que ama te socorre. El que ama va a estar ahí contigo, no tan solo en los momentos buenos, sino en todo momento. Su amor te ancla, por lo tanto tienes estabilidad. Tienes permanencia en el propósito de Dios para ti. Puedes vivir segura, de que Dios cumplirá sus propósitos en ti. Independientemente de qué tan fuerte sea la marea, de qué tan poderosos sean los vientos, vas a estar estable porque estás anclado en el amor de Dios. Este no es un amor que se te da por medida, a propósito. La forma en que lo describe Pablo es utilizando una imagen que de hecho viene de Isaías 44:3. Es esta imagen de que este ha sido derramado en ti. Isaías dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ese amor es poderoso. Oye, tener sed es un problema. ¿Usted se acuerda cuando usted tuvo mucha sed? Mucha sed. Ay, qué rico, un poquito de agua. Y que usted no tenga sed de amor cuando Dios ha derramado su amor sobre usted a través de su espíritu. Mantente estable reconociendo el amor de Dios. Segundo punto que encontramos es que su poder te levanta. Su poder se activa cuando tú usas tu fe. A veces nosotros estamos como cuando ya estamos envejeciéndonos y no vamos a poner ejemplo de eso porque eso aquí no pasa, pero a veces uno de loco se compra unos asientos tan cómodos. Y digo de locos porque termina siendo un problema y usted sabe de qué yo estoy hablando. Se compra ese asiento vasto, grande, y cuando usted toca el apoyo ese del asiento, como que se hunde en las manos. ¡Ay, qué rico! ¿Sabe de qué yo hablo? Y cuestan una fortuna, y usted la paga, porque ¡ay, qué rico se siente! Pero para levantarse. Es un pleito para levantarse, y hay que incluso aprender técnicas para poder levantarse de los asientos en donde uno se da vuelta y luego para poder salir de ahí, ¿verdad? Uno se le logra estar tan cómodo en el asiento que no quiere levantarse por dos razones. Porque es cómodo y segundo, porque es difícil. Cuando la edad te pone la cosa difícil y es difícil levantarse, su poder te levanta. El poder de Dios se manifiesta precisamente cuando las circunstancias de la vida se tornan difíciles. En 2 de Corintios capítulo 12, Pablo dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios es el que levanta el ánimo, el espíritu y te devuelve las fuerzas. Ese poder es tuyo cuando pones tu fe en Cristo Jesús.
Pero te digo, cuando la situación se torna difícil, uno se siente vulnerable e incapacitado de enfrentar los retos. Se pone la mano en la cabeza pensando, ¿y qué voy a hacer? Yo sé qué tienes que hacer. Confía en Dios, porque es su poder el que te va a levantar por la fe. Como dice Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila. El esperar es poner la fe en Cristo. Te invito a que pongas tu fe en Él. Y vas a ver cómo Él obrará en medio de tu dificultad. Leí una historia de un joven llamado Mateo, quien, hijo de un carpintero, incursionó en esa misma carrera en su etapa inicial. Estaba él trabajando en un proyecto y uno de los clavos que estaba tratando de colocar estaba medio torcido y aún así pues lo puso, y al ponerlo pues adivine qué pasó, y en el proceso de darle los martillazos se torció más y le daba y la situación se ponía aún más difícil. Trataba de enderezarlo pero no lo podía hacer. Entonces ya cuando estaba a punto de tirar el pedazo de madera por ahí porque ya no podía solucionarlo, el padre se le acerca. Busca la herramienta correcta, endereza el clavo y lo entra. Y le dice el padre, la torcedura del clavo no es el fin del proyecto, es parte del proceso. Si usted es un carpintero, por bueno que sea el carpintero, eventualmente se le va a torcer algún clavo. Porque nadie es tan perfecto para que todos los clavos entren sin torcerse. A menos que use la máquina esa, ¿verdad? Y cuidado que la máquina no siempre funciona, ¿verdad que no? La torcedura de las situaciones, las adversidades de la vida son parte del proceso de crecimiento que el Señor nos da. Parte del proceso de crecimiento que el Señor permite, por el cual usted y yo pasemos, porque es en esa dificultad del proceso que nosotros tenemos acceso al gran poder de Dios a través de la fe en su nombre. Su poder te levanta. Finalmente, su Espíritu te guía. El Espíritu Santo no tan solo te consuela. Qué bendición es tener en momentos de tristeza a alguien que nos consuele. Pero un consuelo genuino, ¿verdad? Un consuelo de verdad. Y la Biblia nos dice que Jesús antes de partir nos dejó otro consolador para que estuviese con nosotros. Pero el Espíritu, la obra del Espíritu no se limita al consuelo, sino también a la dirección, al guía. Y yo sé con claridad que el Espíritu Santo te guía hacia la victoria en Cristo. Por eso es que la Biblia nos dice que es en Él que somos más que vencedores, en aquel que nos amó. No por méritos propios, por habilidades que tengamos, sino en Él somos más que vencedores, porque su Espíritu nos guía. Oiga, ¿cómo necesitas el guía del Espíritu? A veces, imagínese si usted está en un barco, ¿verdad? Y el barco en una noche despejada puede ser guiada por las estrellas. Las constelaciones que se encuentran en cierta ubicación pueden guiar la dirección de la navegación. Pero imagínese en una noche nublada, ¿para dónde se va el barco? ¿De qué depende? De la brújula. Cuando el guía natural no se nota y usted dice, ¿qué voy a hacer? Porque yo no sé. Tu espíritu, su Espíritu te guía.
El libro de Proverbios invita al lector a confiar en Dios de todo corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. ¿Se acuerdan del pasaje? No dependas de tu propio entendimiento, porque a veces incluso uno ni sabe qué hacer. Y cuando no sabes qué hacer, necesitas ir a aquel que sí sabe qué hacer. A veces hay guías, ¿verdad? Si usted es padre o madre, usted sabe. Usted le dice al hijo o a la hija, oye, te invito a que hagas tal y tal y tal cosa. Si haces tal y tal cosa, te va a pasar tal y tal cosa. Y yo lo sé porque yo viví eso, yo pasé por eso, ¿verdad? Y si te quieres ahorrar el dolor de cabeza, hazme caso. ¿Y qué hace el niño? Lo opuesto. Tú dijiste que vaya por la derecha, sí, entonces me voy por la izquierda. Es que tú eres muy anticuado, tú no sabes, ya las cosas cambiaron, entonces me voy por el lado opuesto. Cuando se va por el lado opuesto, entonces tú dices, oye, no te dije que... entonces que terminaste dolido, cansado, agotado, sin producción, porque hiciste lo opuesto a lo que te dije. A veces uno no sabe qué hacer, el Espíritu lo sabe todo, pero uno tiene que estar dispuesto a dejarse guiar por el Señor. El Espíritu te guía. Este pasaje de Romanos nos invita a que no permitamos que las dificultades que se presentan nos turben. Más bien nos invita a que nos anclemos en el amor de Dios. Este pasaje nos dice que cuando nosotros nos sintamos estancados, nos levantemos por la fe en Cristo. Y cuando te sientas que has perdido tu rumbo, que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Y cuando te anclas en el amor de Dios, te levantas por la fe y te dejas guiar por el Espíritu Santo, es entonces cuando los propósitos de Dios en ti se hacen una realidad. Se cuenta la historia de un pelícano que tenía una ala herida. Y el pelícano se quedó estancado en una costa. El clima estaba cambiando y los demás pelícanos se iban volando hacia tierras más cálidas. Pero al tener una ala herida, no podía irse a ningún lado. Se quedó estancado. Eventualmente algo curioso pasó. Vinieron unos vientos cálidos y por su comportamiento de instinto, el pelícano subió ambas alas. Y algo curioso pasó. El viento cálido causó que el pelícano comenzara a levantarse e incluso a volar. No por fuerzas propias, sino porque se dejó guiar por el poder del viento. El amor de Dios, la fe y el Espíritu Santo. Estos son los elementos que causan que te levantes y que los propósitos de Dios en ti se cumplan. No por fuerza propia, sino por la obra de Dios en ti. Te invito a que dejes que Dios siga obrando en ti. El diablo va a hacer que te sientas destruido, destruida, ahora, hoy, mañana. Recuerda que eres amada, eres amado. Que la fuerza de Dios está disponible para ti. Y que el guía divino del Espíritu Santo es tuyo cuando permites que Dios obre en ti. Padre, te doy gracias por lo que has permitido que pase en nosotros. Tantas dificultades, Señor, tantos retos. Necesitamos de tu obra. Aquí estamos dispuestos a dejarte obrar en nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por darnos acceso a tu poder. Y gracias por tu guía. Hoy estamos dispuestos a dejarte obrar. Y gracias por lo que vas a hacer desde ya. En el nombre de Jesús.
Dios le bendiga a todos, mis hermanos.